Llegó el momento Brit Beats. Nuevamente por estas cámaras. Bueno, por esta y por esta. Por esta y por esta. Fíjense. Estamos en los 80. Las cosas comienzan a cambiar. Capítulo anterior hablamos de Queen. Ya se puede hablar de Queen como música rock clásica. Pero en los 80 viene un cambio internacional y que se refleja en Venezuela. Voy a dar un pequeño nombre, una pequeña referencia. Jools Holland. Este es un músico, presentador británico con muchos años, con un programa maravilloso en la BBC. Ustedes saben de qué estoy hablando y saben cuál es el programa que me refiero. Por ese programa, que es una referencia de producción, 5 o 6 bandas en vivo, la cámara girando, el sonido maravilloso y él como presentador y pianista, bueno, ¿qué podemos agregar? En fin, que además por sus programas han pasado gente vinculada a la música venezolana. Javier Weyler, mitad venezolano, mitad argentino, hizo vida aquí en Venezuela durante los 90, después se va a Inglaterra y se conecta con un grupo muy importante, pero eso lo vamos a hablar en otro capítulo, eso no lo vamos a hablar aquí. Devendra Banhart, que tiene un origen venezolano porque su mamá es venezolana, vivió aquí un tiempo, sobre todo en su juventud, y se conectó con la movida musical venezolana. De hecho, tiene mucha influencia, por ejemplo, de Simón Díaz. Su música tiene mucha referencia a Simón Díaz. En fin, esos músicos han pasado por el programa de Jools. Ahora, ¿por qué yo estoy hablando de eso? Bueno, estoy hablando de eso primero porque Jools Holland vino a Venezuela en 1981, cuando tenía su banda y andaba en onda New Wave, la nueva ola, el cambio del rock en los 80. Y Jools estuvo en El Poliedro, estuvo con una maravillosa banda XTC, que ustedes la tienen por acá atrás. O sea, la vanguardia de la nueva ola británica en Venezuela. En El Poliedro, la representación venezolana de la nueva música fue PPS, que lo están viendo por aquel lado, que también en Venezuela PPS era la renovación. Se estaba pasando del heavy metal, del hard rock, a una nueva música, a la new wave. Y PPS era, entre otros, la representación de ese nuevo sonido. Bueno, tremendo concierto. Jools Holland, dentro de sus memorias, recuerda a Caracas, recuerda a Venezuela. Y lo que recuerda de ese maravilloso concierto, donde fue muy poca gente, era música nueva, poca conocida, con pocos seguidores, lo que recuerda Jools es que había, textualmente lo dice él, había más policía que público. Mientras sucedía esto de la avanzada de la nueva ola británica y se empezaba a convertir en una referencia para los músicos venezolanos, los músicos pop rock, regresaba Colina, nuestro querido Colina, nuestro cantante Colina, regresaba de Londres con este disco. Había sido grabado ya con músicos británicos. Un disco bien interesante para la época y que debe ser escuchado. Bueno, entonces fíjense cómo todo esto se interconecta. Colina regresa de Londres con disco bajo el brazo, con mucha influencia del pop que estaba sucediendo en Inglaterra. Bueno, en fin, que además de Colina viene otra invasión también. Estos señores. Police viene a Venezuela. Police estaba grabando su nuevo disco en la isla de Montserrat y aprovechando que estaban cerquita y además que tenían un contrato que no habían cumplido, pero ese es otro cuento que no se lo voy a echar ahorita, pero Police decide, por presiones contractuales y por lo cerca que estaba, venir a un concierto en Venezuela, y efectivamente se da el concierto en el Poliedro, maravilloso, esplendoroso, nueva música, buen sonido, todo chévere. Y además de eso, se presenta en algunos canales de televisión. La referencia que quedó de Police, pero en particular de su cantante Sting, no fue muy buena porque Sting estaba como en un momento difícil de contradicciones, de ese posadolescente rebelde y además con mucha fama, y había mucho encontronazo entre él y el resto de los músicos y de él con el mundo. Era un poco antipático. El mismo Alfredo Escalante, nuestro gran Alfredo Escalante, decía que era insoportable, que entrevistarlo, presentarlo en la televisión, era insoportable. De hecho, ellos se presentaron en un canal importante y hicieron un pequeño sketch con 1 o 2 temas. Y ellos querían tocar en vivo, no se lo permitieron. Tuvieron que tocar, hicieron playback y
los instrumentos, ellos a propósito los cambiaron todos. Entonces los ponían al revés, la batería la pusieron como no era. En fin, empezaron a echar broma, a burlarse con la organización de los instrumentos. Una manifestación punk, porque Police venía de esa onda punketa. Claro, después se diversificaron, pero era un poco esa manifestación de rebeldía juvenil del punk británico. En fin, que ese fue la rápida pasada de Police por Caracas y por Venezuela. A lo que quiero hacer referencia es que las cosas empezaron a cambiar. En Venezuela aparecía Aditus con nuevo formato, por supuesto PPS, y muchas bandas que venían del metal y hasta del rock sinfónico y progresivo empezaron a transitar hacia la nueva ola. Y el British hace un cambio, o sea, se da cuenta de lo que está sucediendo y prepara una jugada maravillosa. Esa jugada maravillosa que hace el British finalizando los 80, no la voy a contar ahorita, la cuento en el próximo capítulo. ¡Chao!